Bienvenidos a toda mi audiencia correspondiente. Hoy les vamos a hablar sobre la sociedad en comandita simple. Esta pertenece a la clase de Derecho Mercantil. Eh, Mi nombre es Adolfo Eleazar Rodríguez Valadez y somos el equipo 9. La sociedad en comandita simple se compone de socios comanditarios que solamente aportan capital y tienen responsabilidad limitada, y socios colectivos que aportan capital y trabajo, por lo cual responden subsidiaria, personal y solidariamente de las deudas sociales. Para su constitución requiere de mínimo 2 socios y no tiene un máximo. La razón social debe incluir los nombres de uno o varios socios colectivos seguidos de la palabra y compañía u otras equivalentes. Las características generales de la sociedad de comandita simple son económicas y sencillas de crear, ya que solamente hay que realizar un acuerdo previo para la asociación para establecer la responsabilidad general, propiedad y distribución de los beneficios. La administración de la sociedad estará a cargo de uno o varios administradores, quienes podrán ser socios o personas extrañas a ella. Se tiene que establecer un monto del valor de las aportaciones de cada uno de los socios. La aportación de los socios puede ser en bienes o en industria y servicios. No se tienen accionistas. Además, no se establece un mínimo de capital, pero sí se tendrá que disponer de unas reservas que representen el 5% de las utilidades anuales hasta reunir el 20% del capital fijo social. Existen dos tipos de socios en la sociedad en comandita simple. Los socios comanditados son los socios responsables de las deudas sociales de manera subsidiaria, indefinida y solidariamente. Los socios comanditarios no son responsables ni subsidiaria ni solidariamente de las obligaciones que contraiga la sociedad. Es aquella sociedad que existe bajo una razón social y está compuesta de uno o varios socios comanditados que responden de manera subsidiaria, solidaria e ilimitadamente de las obligaciones sociales. También de uno o varios socios comanditarios que únicamente responden hasta por el valor de sus aportaciones. Análisis de sus elementos. Número 1. Sociedad. En virtud de que el contrato social es bilateral o plurilateral, es decir, cuando menos debe existir un socio comanditado y un socio comanditario. Número 2. Mercantil. Está comprendida en relación a las calificadas como tales por el artículo 1 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, como consecuencia de la personalidad jurídica que asume la calidad del comerciante. Número 3. Personalista. Es el principal elemento del contrato social que lo contribuye el personal. Número 4. Razón social. El nombre de esta sociedad deberá estar formado por el nombre del personal de todos los socios comanditados o de alguno o algunos de los socios comanditarios. Además, deberá agregarse las palabras sociedad en comandita simple o sus abreviaturas, que son S en SC. Sociedad en comandita simple. Número 5. Capital social. Número 6. Partes sociales normativas. Esto va en proporción en que se ha dividido el importe del capital social. Número 7. Socios comanditados. Número 8. Socios comanditarios. Constitución. Para poder proceder a la constitución de la sociedad en comandita simple, previamente debemos cumplir los siguientes requisitos. Debe contar con un mínimo de 2 socios y tener tanto como comanditados y comanditarios. Razón social. El socio que presente su nombre será considerado como el comanditado. No existe un mínimo de capital social. Tras ello, se procederá a constituir de manera formal la sociedad, lo cual se podrá realizar mediante un notario público. Así, el proceso constitutivo sería el proyecto de estatutos creados en la Junta de Socios, la autorización de la Secretaría de Economía para el uso de la razón social, protocolización ante un notario público. Los socios deberán comparecer ante un notario público para la elaboración de la escritura social, la cual debe contener los datos generales y de los socios previstos en el artículo 6 y 91 de la LGSM.
e inscripción en el Registro Público de Comercio. Derechos y obligaciones de los comanditados y comanditarios. Los comanditados tienen la obligación de administrar la sociedad. También tienen responsabilidades ilimitadas, esto a diferencia de los comanditarios. Los comanditarios, por su parte, están obligados únicamente al pago de sus acciones. Si su nombre queda sujeto a la razón social, figura en la razón social, pues tendrá responsabilidades de un comanditado. El socio o socios comanditarios no pueden ejercer la administración. El socio comanditado quedará obligado solidariamente para con los terceros por todas las obligaciones en contravención a lo dispuesto en el artículo anterior. También los socios comanditarios se tomarán en cuenta su voto dependiendo de las cuotas que aporten, de qué tan grande sea la cuota que aporten, me imagino. De igual manera, si en el contrato no se estipula cuántas utilidades debe recibir cada socio, se les dará dependiendo de la cuota que den. Más sin embargo, si sí figura en el contrato, pues dependiendo de lo que diga ahí, serán las utilidades que reciban. Sociedades en comandita simple es la que existe bajo una razón social y se compone de uno o varios socios comanditados que responden de manera subsidiaria y limitada y solidariamente de las obligaciones sociales y de uno o varios comanditarios que únicamente están obligados al pago de sus aportaciones.